Estás parado frente a una ventana. Del otro lado se ve todo tranquilo, aire limpio, gente caminando de un lado a otro. Un mundo entero que sigue funcionando exactamente igual que siempre, a un cristal de distancia, pero no lo puedes cruzar. Nadie puede. De este lugar solo queda una certeza, repetida en cada reporte que se conserva, sin excepción. Nadie que entró volvió. No te voy a decir todavía cuál es. Guarda esa imagen porque la vamos a volver a ver hasta el final. Así que hoy vamos a hablar de los 5 mejores niveles de backrooms con una tasa de mortalidad del 100%, donde literalmente nadie sobrevive. Y he visto muchos videos sobre este tema donde te quieren hacer un ranking donde no sostienen la promesa de verdad. O sea, sí, muchos lugares de estos son muy peligrosos, pero muy pocos son realmente letales al 100%. Así que acá en este video vas a ver solamente los que sí son 100% letales. Así que vamos con el número 1, nivel L2. Le dicen un tren llegando a la estación. Y en este lugar no ha sobrevivido nadie. Pero si te quedas mirando fijo las paredes el tiempo suficiente, notas algo que no debería estar ahí. Un movimiento casi imperceptible, como si respirara apenitas. Tan chico que puedes convencerte de que fue tu propio cansancio. La luz entra de a ratos. Cuando el tren pasa por estaciones que ya no deberían existir, deformadas, con nombres pintados a mano que nadie reconoce. Con letras que a veces se leen al derecho y al revés. Y con andenes vacíos. Siempre vacíos. Aunque el tren siga frenando en cada uno como si esperara que alguien bajara. La certeza documentada acá no deja espacio para la duda. Ningún pasajero ha sobrevivido. Nadie jamás logró sobrevivir a ese viaje. Y el trayecto continúa, parada tras parada, hasta que ya no queda ni un solo pasajero dentro del vagón. El conteo de quienes murieron ahí ronda las 350 personas. Y esa cifra sigue subiendo cada vez que alguien nuevo sube a ese tren sin saber dónde está parado. De todos los reportes que sobreviven de este nivel, hay uno que se lee distinto a los demás. El de un pasajero que firmaba sus anotaciones como Francesco. Al principio, Francesco escribe con calma que alguien que todavía cree que esto es un error. Un tren que se desvió de ruta. Nada más. Anota la hora en la que subió. Anota que el aire acondicionado no funciona bien. Que hace demasiado calor para un vagón que debería estar climatizado. Anota que hay otras 6 personas ahí con él. Y que nadie habla. Que todos miran hacia afuera, hacia un paisaje de casas a medio construir, sin techo, con las luces encendidas adentro, aunque no haya nadie ahí para que pudiera haberlas prendido. Como si cada uno buscara reconocer alguna de esas casas como propia. Para la segunda estación ya empieza a notar cosas raras en su propia letra. Anota que el nombre de la parada, pintado en un cartel de metal oxidado, no coincide con ningún lugar real que conozca. Anota que uno de los pasajeros, un hombre mayor con abrigo gris, se paró y caminó hacia la puerta como si fuera a bajar, aunque el tren nunca llegó a detenerse del todo. Para la tercera estación ya no anota horarios. Anota que una de las 6 personas dejó de estar ahí entre parada y parada, sin que nadie la viera bajar, sin que nadie escuchara la puerta abrirse. Anota que el llanto de alguien en el vagón de al lado ya no para, un llanto bajo, constante, del tipo que se mete en el oído y ya no se puede dejar de escuchar. Anota con una letra que empieza a temblar en el papel que cada estación nueva se parece menos a una estación y más a un umbral, de esos que separan un lado del otro para siempre. Su última anotación legible dice que ya no quedan 6 personas en su vagón, quedan 3, que uno de ellos, el hombre de abrigo gris, volvió a sentarse en su lugar de siempre, pero ahora mira fijo hacia adelante, sin parpadear, sin decir una palabra desde hace ya varias estaciones, y que el tren no tiene ninguna intención de detenerse por completo mientras eso siga pasando. Después de esa línea, la entrada de Francesco cambia, se vuelve más grande, más apretada contra el borde de la hoja, como si estuviera escribiendo más rápido de lo que podía pensar, y ahí se corta. Francesco no es el único reporte que se conserva, hay otro, mucho más corto, de alguien que firmaba solo con la letra D. D subió el tren en lo que describe como una estación casi normal, con andén, bancas y hasta un reloj funcionando. Anota que se sentó acerca de la puerta, pensando que si algo salía mal, esa sería su salida más rápida.
Anota 2 estaciones después que la puerta en la que confiaba ya no está en el mismo lugar del vagón, que ahora queda del lado contrario, como si el tren hubiera decidido, sin que nadie lo notara, que esa salida ya no le serviría a D. El reporte de D termina ahí, sin ninguna anotación final, sin ningún cierre, solo esa línea sobre la puerta que cambió de lugar. Algunos que estudian este nivel de memoria creen que el tren no te mata ni te expulsa directamente, sino que te intercambia por otro pasajero de otra parada, en otro momento, como si el número total de personas adentro tuviera que mantenerse siempre igual. Nadie puede confirmarlo, pero explicaría por qué jamás se ve a alguien bajar, y el vagón nunca queda del todo vacío hasta que ya es demasiado tarde. Hay algo más en los reportes que se conservan de este nivel, y es lo que más me quedó dando vueltas a mí. No todos los pasajeros reaccionan igual cuando entienden dónde están. Algunos, como Francesco, se aferran a anotar cada detalle como si documentar el desastre fuera una forma de controlarlo. Otros, según lo poco que se sabe, simplemente dejan de moverse. Se quedan sentados mirando el paisaje deformado pasar por la ventana, esperando el final sin intentar nada. Y hay un tercer grupo, el más pequeño, el de quienes sí intentaron caminar entre vagones buscando una puerta, un freno de emergencia o cualquier cosa. De ese tercer grupo no se conserva ningún reporte completo, y sea lo que sea que encuentran al final del último vagón, nunca vuelven para contarlo. Hay algo más que casi nadie menciona cuando hablan de este nivel, y es lo que pasa con el propio cuerpo de quien viaja ahí. Los reportes más largos coinciden en que pasadas ciertas estaciones cuesta cada vez más recordar cuánto tiempo lleva sentado en ese mismo asiento. No es solo cansancio, es una especie de niebla que se instala despacio, que hace que 2 estaciones se sientan como una sola, o que una sola se sientan como 10. Para cuando alguien nota que perdió la cuenta del tiempo, ya perdió también buena parte de su capacidad para decidir hacer algo distinto. El tren no necesita apurarte, solo necesita que dejes de contar. Las estaciones tampoco ayudan a entender nada. Algunas parecen sacadas de ciudades reales, con nombres casi correctos, casi reconocibles, como si alguien hubiera copiado un mapa de memoria y se hubiera equivocado en un par de letras. Otras no tienen nombre, son un cartel en blanco, oxidado, sin ninguna palabra pintada, y en más de un reporte se menciona lo mismo, que cuando el tren se detiene frente a una de esas estaciones sin nombre, el silencio adentro del vagón se vuelve distinto, más pesado, como si todos supieran, sin decirlo, que esa parada en particular no es una parada cualquiera. Hay quienes dicen que el número de 350 muertes documentadas es solo una cifra parcial, y que el conteo real podría ser mucho más alto, porque no todos los que suben a ese tren llegan a dejar un reporte antes de desaparecer. Nadie ha podido confirmarlo, ni tampoco desmentirlo del todo. Lo único constante es que la cifra cada tanto sube, lo que hace este nivel tan distinto de una simple casa embrujada o de un pasillo con algo esperando en la oscuridad es que no depende de que abras una puerta equivocada ni que te cruces con algo que te está cazando. El tren avanza solo y con su propio horario, indiferente a quien se suba o quien baje, tú solo tienes que estar sentado ahí, siendo un pasajero más entre los otros que tampoco saben qué está pasando, para que el reloj empiece a correr en tu contra, sin que hayas hecho absolutamente nada para merecerlo. Y hay algo en particular que me parece el detalle más cruel de todos, y es que nada en este nivel te obliga a subir al tren en primer lugar. Muchos Wanderers reportan haberlo visto llegar a una estación normal, en otro nivel, y haber decidido subir por curiosidad, sin saber que ese simple gesto ya era, para efectos prácticos, una sentencia de muerte. Y de paso, primera pregunta para los comentarios: si supieras que el tren en el que estás nunca se va a detener del todo, mientras quiere pasajeros adentro, ¿te quedarías sentado esperando a ver qué pasa, como Francesco? ¿O intentarías moverte por los vagones buscando una salida que, según todo lo que se sabe hasta ahora, probablemente ni siquiera existe? Y antes de pasar al siguiente nivel, que literalmente es una sentencia de muerte, quiero hablar un poco del nivel 919. Le dicen el picnic más solitario del multiverso. Imagínate una mesa servida sola, en medio de un campo que se extiende hasta donde alcanza la vista, bajo un cielo que nunca termina de aclarar ni de oscurecer del todo. Los platos siguen ahí, la comida no se pudre, como si alguien estuviera esperando invitados que nunca van a llegar. El silencio es tan completo que empiezas a escuchar tu propia sangre moviéndose en los oídos. Suena a sentencia de muerte solo con esa imagen, ¿no? Es justo el tipo de escena que un ranking cualquiera mete de primero porque da miedo con solo escribirla, pero lo que se sabe de este nivel todavía está incompleto. Nadie ha terminado de clasificar qué tan peligroso es en realidad, y hasta se piden reportes de gente que logró escapar de ahí con vida, aunque no recuerden bien cómo. Un lugar que da esa clase de miedo y que sin embargo no aguanta la promesa de este video. Así que vamos con el siguiente, nivel 10.1.
punto 1. Le dicen Corpse Lake, el lago de los cadáveres. Y acá cruzar sin el equipo correcto te mata en menos de una hora. Este es el más discutible de los 5. Te lo digo de entrada antes de que me lo señales en los comentarios. Quienes documentaron este lugar coinciden en que el equipo de protección adecuado no es exagerado ni difícil de imaginar. Es básicamente lo mismo que usaría cualquier persona trabajando cerca del material radioactivo en el mundo real. Traje completo, medidor de radiación, tiempo limitado de exposición aunque estés protegido. La diferencia es que acá nadie te avisa dónde termina exactamente la zona segura y dónde empieza la otra. No hay ninguna línea pintada en el piso, ningún cartel confiable, solo la cerca, que podría estar puesta ahí por precaución exagerada, o podría estar marcando el límite exacto de algo que te mata en menos de una hora. Es un subnivel, escondido dentro de otro más grande, una zona industrial abandonada, del tipo que parece sacada de un complejo de investigación clausurado hace décadas. Está cercada con alambre oxidado, con carteles de advertencia tan viejos que la pintura ya casi no se lee. Del otro lado de esa cerca hay un lago de superficie quieta, demasiado quieta, y en la orilla contenedores de metal corroídos, filtrando algo que nadie ha logrado identificar del todo. Solo se sabe que es material radioactivo. Algunos comparan esta cerca con la línea de un acantilado sin baranda, algo que no te empuja hacia el peligro, pero que tampoco te avisa cuando estás demasiado cerca. La diferencia es que un acantilado se ve, tiene un borde claro. Acá la línea es invisible y solo la marca de esa cerca oxidada que cualquiera podría confundir con una simple medida de precaución exagerada, de las miles que existen sin razón aparente en este universo. La regla es clara y no deja margen. Cruzar esa cerca sin el equipo de protección adecuado significa muerte garantizada dentro de la próxima hora. Existe el registro de un Wanderer, conocida solo por el apodo con el que firmaba sus reportes, R7, que cruzó sin saber lo que había del otro lado, quizá pensando que era solo otra cerca más de las miles que hay en este universo, de esas que existen sin ningún propósito real. Algo dentro del nivel le hizo saber exactamente cuánto tiempo de vida le quedaba desde ese instante, menos de una hora. R7 anotó lo que sintió en esos minutos, con la letra apresurada de alguien que sabe que no le sobraba el tiempo para elegir bien las palabras, que el cuerpo empieza a pesar distinto, como si la gravedad se hubiera vuelto un poco más fuerte solo para ella, que el sonido de su propia respiración se vuelve lo único que puede escuchar con claridad, más fuerte incluso que el agua quieta del lago a unos metros, que mirar el reloj no sirve de nada, porque ya no está contando minutos que puede usar para algo, está contando lo que le queda sin poder hacer nada con ellos. Hay una línea en particular de su reporte que se cita seguido entre quienes conocen este nivel de memoria. R7 escribe que mientras esperaba, se dio cuenta de que el agua del lago seguía tan quieta como antes de que ella cruzara la cerca, como si nada de lo que le estaba pasando le importara lo más mínimo al lugar. No hubo ningún cambio en el paisaje, ninguna señal, nada que marcara que ahí, justo ahí, alguien estaba contando sus últimos minutos. El lago simplemente siguió siendo un lago, indiferente, mientras la cuenta regresiva de R7 seguía corriendo. R7 no es el único caso registrado de esa cerca. Hay otro reporte más antiguo, de un Wanderer conocido como Toledo, que según cuenta la historia, se acercó a la cerca solo para fotografiar el lago desde el lado seguro. Toledo anota que al enfocar la cámara notó un reflejo raro en el agua, algo que no coincidía con nada de lo que había del lado de afuera. Guardó la foto, se alejó de la cerca sin cruzarla y vivió para contarlo. Es el único registro conocido de alguien que se acercó tanto a esa línea y salió ileso. Y por eso mismo, entre quienes estudian este nivel, la foto de Toledo se sigue compartiendo como la prueba más clara de dónde exactamente empieza la condena. Ahora, la honestidad que te debo, porque este canal no está hecho para inflar con rankings y solamente para sacar el video. Esta sentencia de muerte no es del nivel entero, es de esa cerca puntual, de esa línea exacta en el espacio. Quedarte del lado de afuera presumiblemente no te mata. Este es un caso de muerte segura documentada para una zona específica de exposición, una sentencia de muerte sobre todo el lugar. Por eso lo pongo en el segundo puesto y no más arriba, aunque la cita en sí, muerte garantizada, sea de las más fuertes y más directas de toda esta lista. Para mí eso lo hace más interesante, no menos. No es un lugar maldito donde todos mueren apenas ponen un pie adentro. Es una trampa quirúrgica, casi de precisión, un nivel que te deja acercarte, mirar, especular sobre qué hay del otro lado del agua, e incluso quedarte ahí el tiempo que quieras documentando el lugar entero.
y solo te mata en el instante exacto en el que cometes el error de cruzar esa línea sin la protección correcta. Ese tipo de regla tan quirúrgica es, para mí, lo que más se acerca a una ejecución con reglas propias, casi como una ley física de este universo, más que una simple maldición, con sus propias reglas de seguridad, su propia zona de exclusión, su propio riesgo medible. No hace falta una entidad monstruosa para dar miedo. A veces basta con física y mala suerte. Así que dime en los comentarios, ¿cruzarías esa cerca solo para ver qué hay de otro lado del agua? Sabiendo que la regla está documentada tan clara. Ahora quiero meter un nivel extra que también mucha gente confunde. El nivel 310, Anopoda City. Imagínate parado en la azotea de un edificio, mirando hacia arriba y viendo otra ciudad entera, boca abajo, colgando del cielo como un espejo partido a la mitad. Cada 12 horas la gravedad se invierte entre las dos y los edificios se destruyen unos a otros, lanzándose escombros de una ciudad a la otra en medio de una lluvia de concreto, vidrio y cables sueltos. Suena brutal, y lo es, pero lo que se sabe de este lugar recomienda priorizar la seguridad, no rendirte, y da guía completa para sentarte de forma temporal. Incluso llama a sus edificios el refugio más seguro disponible dentro del nivel. Un sitio tan violento que con cuidado se puede sobrevivir. Eso no es 100% de mortalidad, es solo otro lugar peligroso de los tantos que no llegan a sostener la promesa de este video. Nivel 790. Le dicen destino final. Y acá, cualquiera que entra es asesinado. En apariencia, es el más inofensivo de los 5. Y ese es exactamente el punto. Algunos Wanderers que lograron cartografiar una parte del lugar antes de perder contacto describen un patrón curioso. Y es que el pueblo parece más grande de lo que debería ser considerando cuántas casas se pueden contar desde cualquier punto alto. Caminas una cuadra, doblas en una esquina y la calle que sigue no siempre es la misma que recordabas de la primera vez que pasaste por ahí, aunque jurarías que sí lo es. Nadie ha podido confirmar si el pueblo se reorganiza solo o si simplemente la memoria de quien camina ahí empieza a fallar antes de lo que cree. Un pueblo pequeño, de pocas cuadras, con casas de jardines cuidados, calles pavimentadas y un supermercado con las luces todavía encendidas, como si alguien acabara de cerrar por la noche. Nada de pasillos infinitos, nada de gravedad rota, nada de agua corrosiva ni cercas radiactivas. Un lugar que en cualquier foto pasaría por un pueblo real en cualquier país, solo si te fijas más tiempo del normal en una de esas casas. Notas que ninguna tiene sombra, aunque el sol, o lo que sea que ilumine ese cielo, esté claramente arriba. Algunos Wanderers que sobrevolaron el pueblo o lo intentaron describen algo que nunca lograron confirmar del todo. Y es que desde cierta altura el pueblo forma un patrón, calles que se cruzan de una manera que no parece casual. Nadie ha podido acercarse lo suficiente ni el tiempo suficiente como para dibujar ese patrón completo y traerlo de vuelta. Lo que se sabe es directo, sin adornos. Cualquiera que entra es asesinado por algo que no parece un accidente, y no se conoce ninguna salida de este nivel, por la cantidad de muertes registradas en apenas unos días desde que se documentó por primera vez. Lo perturbador de 790 no es que haya una entidad cazándote entre las casas, es que el nivel mata por rutina, casi por descuido, como si la muerte ahí fuera solo otro fenómeno del clima, algo que sucede solo, sin que nadie lo provoque. Piensa en un Wanderer cualquiera, llamémosle Denise, entrando por primera vez a ese pueblo. Ve el supermercado con las luces prendidas y piensa, por un segundo, que tuvo suerte, que encontró el único lugar tranquilo de todo este universo. Camina unas cuadras, tranquilo, casi relajado. Pisa una placa de hielo negro que no debería estar ahí en esa época del año, según lo que él mismo alcanzaba a notar, y se resbala justo al borde de una apertura en el pavimento que tampoco debería estar ahí. No lo empuja nada, no lo caza nada, simplemente el suelo, la placa de hielo y el momento exacto se acomodaron para matarlo, como si el pueblo entero fuera una trampa que se arma sola, una y otra vez, con quien sea que pase por ahí en ese momento preciso. Nieve fuera de temporada que cae sin ningún patrón que alguien haya logrado entender. Ramas que caen de árboles sin que sople ni una gota de viento, justo cuando alguien pasa por debajo. Monóxido filtrándose de casas que deberían estar completamente vacías, sin ninguna fuente visible
que lo explique. Cada elemento por separado parece inofensivo, casi aburrido de tan cotidiano que es. Juntos, con el tiempo suficiente caminando por esas calles, garantizan que nadie salga con vida. Lo que más me perturba de este patrón, según quienes alcanzaron a describirlo antes de que su rastro se perdiera, es que no hay forma de anticiparlo. No es una entidad que puedas escuchar acercarse, ni un sonido de advertencia antes del peligro. Un wanderer puede caminar por la misma cuadra 10 veces sin que pase nada, y a la 11ª, justo cuando ya bajó la guardia, el suelo se abre bajo sus pies, o una rama cae exactamente en el ángulo correcto. Es terror de estadística pura, sin patrón, sin ritual, sin nada que aprender de un intento al siguiente. Algunos que estudian el nivel creen que el pueblo entero funciona como una especie de trampa que se reinicia solo cada cierto tiempo, casi como si necesitara un cuerpo nuevo para seguir funcionando, aunque nadie lo ha podido demostrar. Y eso, para mí, es más perturbador que cualquier entidad con forma y nombre propio, porque no hay ninguna regla que memorizar para sobrevivir acá. Solo hay tiempo, y cuanto más tiempo pasas caminando por ese pueblo tan tranquilo, más chances le das al lugar de acomodar las piezas en tu contra. Hay otro caso, más viejo, de un wanderer que firmaba como Aitana. Aitana entró al pueblo con la idea de quedarse solo un par de horas, documentar lo que veía y salir antes de que oscureciera. Anota que todo transcurrió sin novedad, que hasta llegó a sentarse en el porche de una de las casas a comer algo de su mochila. El último registro que se conserva de ella dice, textual, que escuchó un ruido seco viniendo del techo, como una rama que se rompe, y que decidió no mirar hacia arriba. No hay más anotaciones después de esa. Tengo que decirte algo antes de seguir, porque acá sí hace falta una aclaración. Todo esto puede cambiar con el tiempo. Los registros de este nivel todavía se están completando, pero incluso con esa salvedad puesta sobre la mesa, nadie ha documentado hasta hoy a alguien que haya salido con vida de 790. Un pueblo tranquilo, con jardines cuidados y supermercados iluminados, que mata por accidente todos los días sin necesitar que nada te persiga en particular. Es de los conceptos más fríos de toda la lista, porque no hay forma de ser cuidadoso contra algo que ni siquiera te está buscando a ti. No puedes esconderte de una nevada, ni de una rama, ni de un pedazo de hielo negro que nadie plantó ahí a propósito. Y quizás eso es lo que hace que 790 se quede tanto tiempo en la cabeza de quien lo estudia, más que cualquier criatura con colmillos. La idea de que un lugar pueda ser exactamente igual de letal sin necesitar ningún tipo de intención detrás. Antes de pasar al último finalista, que para mí es el que más se acerca a una condena de verdad, quiero meter dos nombres más que circulan mucho en otros videos y que acá tampoco aguantan. Y ahora el nivel 175, Monochrome Madness. Imagínate un lugar donde el color se va perdiendo de a poco, hasta que recordar cómo se veía algo en su tono original se vuelve un esfuerzo. Perturbador, ¿verdad? Con casi todos los que entran desapareciendo para siempre y sin dejar rastro, excepto uno, un tipo llamado Gareth Rutherford. Volvió contra todo pronóstico, y esa sola excepción documentada alcanza para romper la promesa de 100% que necesitamos sostener en este video. Nivel 219. Los viejos buenos tiempos. Y de acá no existe ninguna forma conocida de salir. Quienes intentaron llevar registro exacto del tiempo dentro de este nivel coinciden en algo perturbador, y es que ningún método funciona por mucho tiempo. Contar los días con marcas falla porque las marcas se corrompen. Contar los amaneceres falla porque el cielo no siempre repite el mismo color exacto de naranja al caer la tarde. A veces es un poco más rojo, a veces un poco más pálido. Lo suficiente como para sembrar la duda de si en verdad pasó un día completo, o simplemente el mismo momento estirándose un poco más de lo normal. Un lugar que se presenta con una nostalgia que no debería sentirse tan incómoda. Un puñado de casas de un suburbio que parece sacado de otra década. Luces cálidas en las ventanas. El tipo de escenario que en cualquier otro contexto se vendería como acogedor, como el fondo de pantalla de alguien que extraña su infancia sin saber muy bien por qué. Y sin embargo, si te fijas bien, ningún reloj de esas casas marca la misma hora, ni entre ellos ni con el cielo, que siempre está en ese punto exacto de la tarde donde el sol ya casi se va, pero nunca termina de irse. Hay quienes intentaron dejar objetos como referencia: una piedra en la puerta, un hilo atado a una rama, con esperanza de notar si alguien cambiaba de un día al otro.
Los objetos siempre siguen ahí, exactamente donde los dejaron. Lo que cambia, según esos mismos reportes, es la certeza de haberlos dejado ahí en primer lugar. Acá no hace falta cruzar una línea física como el Corpse Lake, ni toparte con un accidente de clima como en Destino Final, ni quedarte atrapado en un tren que no se detiene. La condena acá es el tiempo mismo, sin matices, muerte garantizada. Y no existe una forma conocida de salir de este nivel, ni siquiera en teoría, ni como rumor, sin confirmar. Lo más particular de 219 es que el escenario cambia solo, sin que el Wanderer haga nada. Un Wanderer puede empezar en una casa, y al rato encontrarse caminando por una carretera que no debería estar ahí, y después aparecer en un salón de escuela completamente vacío, como si el nivel reciclara pedazos sueltos de la infancia de alguien más para armar, una y otra vez el mismo día repetido. Imagínate marcar los días en la pared de esa casa con algo filoso que encontraste tirado. Al principio cuentas con cuidado, 1, 2, 3, convencido de que llevar la cuenta te va a servir de algo. Después de un tiempo dejas de estar seguro de si ya pasaste por ese mismo día antes, si esa marca en la pared la hiciste tú hace un rato o si la hizo alguien más que estuvo ahí primero y que ya no está. El ciclo se repite hasta la muerte del Wanderer, sin importar qué tan bien te comportes dentro de él. Y sin importar cuánto raciones la comida o cuánto cuidado pongas en cada paso. El propio diseño del lugar asume que vas a fallar, tarde o temprano, porque no depende de que cometas un error puntual en algún punto específico. Depende solo de que el tiempo siga corriendo. Y el tiempo, en este nivel, nunca se cansa, nunca se distrae, nunca te da un segundo de ventaja. Algunos creen que el nivel entero es, en realidad, un solo instante de una tarde real, robado de algún lugar y estirado hasta el infinito para que nadie pueda salir de él. Aunque nadie ha logrado confirmar de dónde vendría esa tarde ni por qué se repite justo esta. Hay algo más que se repite en los pocos reportes que llegaron a documentarse de adentro. Todos coinciden en un detalle, y es que al principio el lugar se siente casi cómodo. El calor de las luces de las ventanas, el olor a algo cocinándose en alguna casa que nunca se llega a encontrar, un silencio que en cualquier otro contexto sonaría a paz. Esa comodidad es, quizás, la parte más cruel del diseño, porque no te avisa que estás atrapado, te deja creer, durante los primeros días, que encontraste el lugar más tranquilo de todos los backrooms, y que quizá, con paciencia, vas a encontrar la forma de salir caminando por esa misma carretera que apareció de la nada. Recién cuando notas que la escuela vacía de hoy es la misma escuela vacía de hace varios días, en el mismo pupitre roto en la misma esquina del salón, es que empiezas a entender que no estabas explorando un lugar nuevo cada vez, estabas recorriendo el mismo circuito, disfrazado con distintos telones, y para cuando eso se vuelve evidente, ya pasaste suficiente tiempo ahí como para que el desgaste, ese que mencionaba antes, y está haciendo su trabajo silencioso. Hay un registro parcial atribuido a un Wanderer que firmaba como Marisol, que alcanzó a marcar sus días en el marco de una puerta antes de que las marcas empezaran a no coincidir con su propia cuenta. Los primeros 10 días escribe con precisión, hora exacta en que se despierta, hora exacta en el que el cielo empieza a oscurecer, siempre igual, siempre puntual. Para el día 20 ya no está segura de si son 20 días o si algunos se repitieron sin que ella lo notara, para lo que llama, entre signos de pregunta, el día 40 o algo así. Ya no anota horas, anota solo una frase, repetida varias veces en la misma página, como si necesitara convencerse a sí misma de que seguía siendo verdad. Todavía sé quién soy. Después de esa página no hay más registro de Marisol. Y antes de Marisol hubo otro caso, más breve, de un Wanderer conocido como Ochoa. Ochoa entró convencido de que podía romper el ciclo si nunca dormía, si se mantenía despierto el tiempo suficiente para ver el momento exacto en el que el día se reinicia. Su último registro dice que lo logró, que vio el instante en que la carretera volvió a convertirse en la misma casa de siempre y que no sintió nada especial, ningún destello, ningún quiebre. Solo la certeza de que ya llevaba demasiado tiempo despierto como para confiar en lo que acababa de ver. De los 5, este es el que más se acerca a lo que la gente imagina cuando piensas en una condena de verdad. No hay heroísmo posible acá adentro. Acá solo hay tiempo. Y el tiempo en este nivel siempre gana la partida, sin apuro, sin necesidad de esconderse ni de cazar a nadie. Y es justo esa mezcla tan tranquila por fuera y tan implacable por dentro la que hace que este nivel se sienta menos como una trampa y más como una condena dictada de antemano, con la única diferencia de que acá nunca te dicen cuál fue tu sentencia. Y aún así, para mí, no es el peor de la lista.
El peor es el que abrió este video, el que parecía tener una salida, nivel 301, la ventana de la esperanza. Ese es el nombre, y ahora entiendes por qué empezamos el video justo ahí. Hay quienes creen que esa ventana no es un accidente del diseño del nivel, sino una especie de castigo construido a propósito para quien todavía tiene esperanza de salir. No hay forma de confirmarlo, y probablemente nunca la haya. Pero la teoría se repite tanto entre quienes estudian este universo que ya casi funciona como una segunda certeza, aunque no tenga ni una sola línea que la respalde en ningún registro oficial. El aire adentro de este nivel tiene apenas un 5% de oxígeno, mezclado con fluoruro de hidrógeno y monóxido de carbono, una combinación que no perdona ni un par de respiraciones de más. El piso está prácticamente licuado, y cualquier intento de avanzar rápido termina hundiéndote en algo que ya no se puede llevar suelo con propiedad, algo a medio camino entre tierra y líquido que se traga cada paso apurado. Los pocos registros que describen el nivel completo, no solo la ventana, hablan de un silencio distinto al de otros niveles corrosivos, un silencio que no se siente vacío, sino expectante, como si el propio aire estuviera esperando a ver qué decides hacer con el poco tiempo que te queda de respirarlo. Y en medio de todo esto hay una ventana. El cristal tiene una grieta fina en una esquina, del tamaño de un dedo, que nunca crece ni termina de cerrarse, como si el propio nivel se negara a dejar que esa ventana se rompa del todo. De otro lado se ve el front rooms, el mundo normal, la salida real, la de verdad, no una trampa disfrazada de salida como las que aparecen en otros niveles de este universo. La certeza más dura de las 5 dice, hoy, sin ambigüedad, que nadie ha entrado a este nivel ha sobrevivido. Imagínate acercándote a esa ventana paso a paso, con el pecho ya ardiendo por ese 5% de oxígeno, contando cada respiración como si fuera la última moneda que te queda en el bolsillo. Ves el otro lado con total claridad, la luz normal, gente caminando de un lado a otro, un mundo entero que sigue funcionando exactamente igual que siempre, como si esto no existiera a solo un cristal de distancia. Cada paso que das hacia adelante te acerca más a la salida, y al mismo tiempo te consume un poco más los pulmones, un poco más la piel, un poco más el tiempo que te queda para lograrlo. No hay ninguna entidad bloqueando el camino, no hace falta que la haya. El aire que respiras y el piso que pisas en el trayecto son los que se encargan, en silencio, de que nunca llegues a tocar el vidrio con la mano. Algunos reportes hablan de wanderers que llegaron a ver su propio reflejo distorsionado en esa ventana, justo antes de perder el equilibrio sobre el piso licuado. Se desconoce si alguno de ellos alguna vez logró acercarse lo suficiente como para rozar el cristal con los dedos. Lo que sí se sabe con total certeza es que ninguno volvió jamás para contarlo. Piénsalo un segundo. En los otros 4 niveles de la lista, la muerte llega mientras haces algo mal, mientras cruzas una línea, mientras lees algo prohibido, mientras el tiempo simplemente sigue corriendo sin que puedas hacer nada distinto. Acá, la muerte llega mientras haces exactamente lo correcto. Lo único razonable es caminar hacia la salida que ves con tus propios ojos. No hay una decisión mala que evitar. La única decisión posible, la de avanzar hacia la ventana, es la que te mata. Hay 2 reportes más que vale la pena conocer sobre este nivel. El primero, más corto, es de alguien que ni siquiera llegó a intentar el cruce. Ese wanderer sin nombre conocido describe haber entrado al nivel, ver la ventana desde lejos y haber decidido no acercarse, convencido de que la sola distancia ya era una forma de sobrevivir un poco más. Su reporte termina con una frase que quienes conocen este nivel repiten seguido, casi como advertencia. Se ve más cerca de lo que en verdad está. No se sabe si logró salir del nivel por otro lado, o si el aire terminó por alcanzarlo de todas formas, quieto, sin haber dado un solo paso hacia el cristal. El segundo es un reporte incompleto de un wanderer que firmaba solo con una inicial, la letra V. Describe haber entrado al nivel ya sabiendo, por reportes previos, que la ventana estaba ahí, y haber decidido intentarlo de todas formas, convencido de que podía ser más rápido de los que fallaron antes. Anota los primeros pasos con precisión militar, contando cuántos pasos le quedan hasta el cristal. 15 pasos, 12. El registro se corta en el número 7 a mitad de una palabra, sin que se sepa si V llegó a dar el paso número 6. La ironía de todo esto es lo que lo hace, para mí, el peor de los 5, por encima incluso de un lugar que te condena solo por el paso del tiempo. No es un lugar sin esperanza, es literalmente un lugar llamado esperanza.
La salida existe, se puede ver con tus propios ojos, está ahí, tentadoramente cerca, tan cerca que cualquiera juraría con un último esfuerzo que la alcanza. Y ese último esfuerzo es exactamente lo que nunca alcanza. Ahora entiendes por qué te pedí que guardaras esa imagen del principio. La ventana no era un misterio para resolver a mitad del video, era la prueba de que en este universo, hasta la esperanza se puede volver una trampa perfectamente diseñada. Por eso lo dejé para el final, y por eso abrimos el video ahí, sin decirte todavía de qué nivel se trataba. Los otros 4 te matan por un tren que no se detiene, por una línea que cruzas sin saberlo, por un pueblo que te mata por accidente, o por un tiempo que nunca se causa de esperarte. Este nivel te mata mostrándote exactamente lo que más quieres en ese momento, la salida, y dejando que la distancia hasta eso sea literalmente lo que te destruye antes de llegar. Y lo más increíble de todo esto es que ninguno de los 5 necesita una criatura con nombre y colmillos para ser el peor lugar en el que pueda terminar un Wanderer. Alcanza con el aire que respiras, el suelo que pisas o simplemente el tiempo que sigue corriendo. Y ahora te toca a ti. De estos 5, ¿cuál te parece el más cruel? Deja en los comentarios, y si conoces algún otro nivel de backrooms que sostenga esta misma regla al 100%, cuéntamelo, porque con gusto lo reviso para un próximo video. Suscríbanse.